el 311 Galerio hizo este decreto donde ya no persiguió a los cristianos, les dejó ser cristianos, ¿no? En el 313, ¿no? Había un par de emperadores, dependiendo del área del imperio, había un par. Constantino fue uno de ellos, se convirtió y Constantino y Linicio eran como los dos en turno, ¿no? Ellos dos, y se convirtió al cristianismo. Esto es lo que mayoría de los historiadores dicen. Algunos dicen que sí, algunos dicen que en realidad no se convirtió, sino que utilizó el cristianismo a su favor. Algunos dicen así. Entonces hay posturas respecto al mismo Constantino, ¿no? Se convirtió cuando tuvo un sueño, ¿no? Donde en una batalla observó una cruz, con la inscripción, ¿no? Relatan los historiadores que decía, por este signo vencerás, y el signo que estaba viendo era la cruz. De hecho, después él a la bandera o a los estandartes romanos, ¿no? Les agregó el signo de Jesucristo, ¿no? El alfa, la omega, la P del pez, y que es su significado. Entonces, vencerás, y al día siguiente así lo obtuvo. O sea, al día siguiente tuvo una gran batalla y la ganó. Ese signo era cristiano, conocido como el lábaro, esto que está aquí, así se le conoce, el lábaro, ¿no? Era un estandarte militar que utilizó Constantino en su ejército. Entonces, el decreto de Milán, a diferencia del decreto de Galerio, ¿no? El decreto de permitir de alguna manera al cristianismo, proclamaba la libertad religiosa. Eso ya lo había hecho el de Galerio para todos, pero el elemento extra que tiene el decreto de Milán es que designaba el culto de los cristianos o la religión cristiana como el primero entre todos. Entonces, Constantino sabía que a través del imperio había muchas religiones, muchas maneras de relacionarse con Dios, ¿sí? Algunas veces los emperadores anteriores habían perseguido uno u otro, los dos, etcétera, o los tres, los que fueran. El cristianismo había sido perseguido corrido. Lo que hace el decreto de Milán es declarar, ¿sí? No solamente que puede ejercerse el cristianismo, sino que ahora el cristianismo pasaba a estar por encima de todos los demás. Era el primero, era la religión oficial, ¿sí? Del imperio. Licinio, que era la contraparte de la otra parte del imperio, Licinio, también el emperador, estaba en desacuerdo con la preeminencia de los cristianos sobre los demás. Entonces, eventualmente Licinio y Constantino pues pelearon, y Licinio fue derrotado en la batalla de Crisópolis, ¿no? Es famosa la batalla, en el 324, y Constantino se convirtió en el único emperador romano. Entonces, uno solo, ya no había dos, uno solo. El reinado de Constantino como emperador fue manchado porque como persona tenía sus cosas extrañas con Constantino, ya que por orden imperial mandó ejecutar a su propio hijo, Crispo, su hijo, fue mandado matar por su propio padre, Constantino, porque lo consideró rival para su trono. Y entonces lo mandó matar. Sabemos que Constantino, aunque se nos acusa de eso, sobre todo los hermanos separados, algunas sectas, estoy diciendo que la mayoría de los cristianos protestantes serios no acusan de esto, pero algunas sectas protestantes muy nuevas dicen que el fundador de la Iglesia Católica, o que la Iglesia Católica empieza con Constantino, Constantino no estableció la religión cristiana, él no la comenzó. Esta ya existía mucho antes que Constantino. Tenemos como prueba los santos, ¿no? Todo lo que estudiamos antes de esto, tenemos como prueba nosotros la religión católica, ¿no? Cristiana. Entonces, los santos, los escritos de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos, ¿no? La iglesia durante este tiempo, lo que sucede con la iglesia, que ya existía en este proceso de desarrollo, durante este tiempo se le concedieron derechos, ¿no? Se le concedieron muchos derechos. Se le dio tierra, se le dio propiedad, el clero tenía una posición de honor y de privilegio en el imperio,
estaban exentos de los impuestos y deudas municipales, se les permitía tener cierta jurisdicción sobre algunos asuntos legales, ¿no? Y por último, durante este tiempo la iglesia fue estableciéndose dentro del imperio como una estructura hasta, por así decirlo, algo burocrática. Siempre hay una cosa positiva, es decir, aunque hay momentos de oscuridad en la iglesia y los podemos ubicar y somos honestos y decimos como que estaba mal, la iglesia se desvió, se perdió, o mínimo las autoridades, o mínimo quien estaba a cargo de, o el papa o algunos obispos se equivocaron, o alguien, un grupo grande se equivocó, ¿sí? Siempre tenemos de manera simultánea alguien dentro de la misma iglesia, del mismo sistema, que es luz. Entonces tenemos alguien que es oscuridad, que causa cosas extrañas, y tenemos alguien que es luz. En esta época que la iglesia empezó a ganar poder, ¿sí? Surgió lo que se llama el monacato, los monjes, ¿sí? Y un representante de ellos, ¿no? De los primeros más famosos, es San Antonio Abad. San Antonio Abad, ¿sí? Este es el que ponen de cabeza para conseguir novio o marido algunos, o algunas, o quien sea. Es más algunas que algunos, creo, ¿sí? Es el padre del monaquismo o del monacato, ¿sí? Él, San Antonio, ¿no? Leyó Mateo 19:21, es el relato del joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico que le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Sí? Y Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres, después ven y sígueme. Pues San Antonio era una persona que tenía dinero, le iba bien, venía de una familia bien acomodada y decide vender todo. A su hermana la mete en un convento y él se retira al desierto. Se retira al desierto a vivir una vida, a buscar la santidad, porque vio que la iglesia empezó a acomodarse y se empezaron a perder los valores cristianos en este acomodarse, ¿sí? Entonces fue como que necesito salirme de aquí, si no me voy a perder junto con todos. Y empezó un sistema de disciplina, de ahí viene la palabra ascesis, de ascetismo, de asquesis del griego, quiere decir disciplina, ¿sí? Ciertas disciplinas, cierto rigor, y pasó como 80 años viviendo en el desierto. Su disciplina consistía en trabajo manual, lectura y oración. Trabajo, ¿no? Trabajo manual, lectura y oración. Entonces, y empezó a unírsele gente. Y así empezaron a formarse los primeros monasterios. Gente que se retiraba. Gente que decía, si me quedo aquí, y estoy diciendo gente, sacerdotes, ¿sí? Obispos, diáconos, si me quedo aquí en este sistema que se empezó a burocratizar de poder, ¿sí? Voy a perder. ¿Por qué? Porque empecé a seguir a Jesús un día. Entonces, San Antonio se convirtió realmente en un ideal ascético, ¿sí? Para muchos monasterios, y empezaron a copiar el estilo de vida, empezó medio a escribir una regla. Eso fue entre el siglo III, a mediados del siglo III, ¿sí? Y parte del IV, cuando las cosas empezaron, ¿no? Empezaron a perderse de alguna manera. En este tiempo, ¿sí? En este tiempo, en el año 300 y el año 400, continúan las herejías. Se hacen más complicadas, desde el punto de vista teológico racional. Entonces tenemos en el siglo III, lo que se llama el donatismo, ahorita lo explico, el arrianismo, ¿sí? Estas dos, voy a explicar estas dos, ¿sí? Entonces, donatismo porque su fundador es Donatus, ¿no? De ahí viene, y arrianismo porque su fundador es Arrio, ¿sí? Los donatistas, ¿no? Los donatistas, y esto es justo después de que se hace el edicto de Milán, que la iglesia empieza a ser libre, empiezan a regarse, surge y toma fuerza el donatismo. Los donatistas fueron un grupo de cristianos rigurosos que proclamaban que eran la verdadera iglesia. Ellos, los donatistas, Donatus y el grupo que se juntó en torno a él, empezaron a decir que
solamente aquellos que mantuvieron la pureza y la virtud de la iglesia sin la mancha de la deslealtad. Entonces se hicieron dos grupos. Después del edicto de Milán se hicieron dos grupos. Los que habían apostatado, ¿sí?, por salvar su vida, y los que no habían apostatado y no los mataron. Pasaron encarcelamiento, golpes, etcétera, pero no los mataron. Vivieron para contarlo. Los persiguieron, ¿sí?, los flagelaron, les hicieron cosas, pero no los mataron. Esos, después del edicto de Milán, dijeron, nosotros nos sacrificamos y aguantamos y arriesgamos hasta que nos iban a matar, ¿sí? Y no es justo que ahora todos somos iguales. La verdadera iglesia somos los que le pusimos el pecho a las balas, ¿no? A las lanzas o a los leones, por decir alguna cosa, ¿no? Somos los que fuimos valientes. Los que no fueron valientes y sobrevivieron, ¿sí?, no se vale. Estos surgieron en el norte de África bajo su líder Donatus, ¿sí? Sostenían que la iglesia visible estaba compuesta solamente de justos y santos, ¿sí? Otra vez, yo estoy hablándole de obispos, de sacerdotes, que en tiempo de persecución unos se doblaron delante del imperio y otros no, y se conocían, ¿sí? Entonces sostenían los que se creían santos y que fueron firmes y que fueron leales y que fueron fuertes, ¿sí? De alguna manera que los sacramentos que ofrecía el obispo que se rajó en tiempo de persecución no valían. Nada más valían los de los que habían sido valientes. Los que se habían rajado, esos no merecían ya, otra vez estoy hablando de obispos sacerdotes, estar dando sacramentos. Entonces decían que los sacramentos del obispo que se rajó y que se dobló delante del imperio, hizo lo que ellos querían para que no lo persiguieran, no, eran inválidos. Era un ministro para ellos indigno, ¿sí? Eran los que le llaman, lo que yo le había mencionado, los lapsis, que eran otra vez autoridades eclesiásticas, clérigos que habían apostatado para salvar su vida y que habían sobrevivido. Los que habían sobrevivido y habían sido perseguidos, ¿sí? De ahí se formó este grupo. Le quiero explicar esto, y sigue habiendo en la iglesia a veces este tipo de personas, soberbia espiritual, ¿sí? Y aquí hay que tener cuidado porque a veces caemos en eso, y que Dios nos libre a todos de yo soy santo porque yo me esfuerzo, ¿sí? Tú eres pecador, ¿no? Esta gente que te restriega en la cara de yo ya fui a misa y fui al Santísimo y recé 3 rosarios y tú te vas a ir al infierno, ¿sí? O sea, hice todas estas cosas no para restregarle al otro, hice todas estas cosas por mi relación con Dios. Entonces, ellos habían sido justos, ellos conservaron la fe, ellos fueron valientes, pero luego menospreciaron a los que no. Y hablaban como de dos niveles de ser cristiano, de alguna manera. Ese es el donatismo, ¿no? Arrio, por otro lado, Arrio fue un sacerdote de Alejandría. Yo le recuerdo en Alejandría de Egipto, fue un centro cultural y religioso impresionante en los primeros siglos del cristianismo, ¿sí? Alejandría de Egipto. Sostenía, Arrio enseñaba que Dios y Jesús de Nazaret no eran el mismo, que Dios del Antiguo Testamento y Jesús de Nazaret no eran el mismo, ya que para él el Logos, que había venido del Padre, el Logos se refería a Jesús, que había venido del Padre, no podía ser realmente Dios, puesto que Dios era por definición inamovible e increado. Entonces decía que el Logos, Jesús, el Verbo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, había sido creado. Y que por haber sido creado, entonces ya no era Dios, ¿sí? Entonces le quitaba la divinidad a Jesús. Esta es la herejía arriana o del arrianismo, ¿sí? A lo cual, y esta idea, crea o no, entre los clérigos y los obispos en la parte oriente, porque se empezó a dividir, también pasó una cosa con el imperio, ¿sabes? Constantino en sus últimos años de vida dejó Roma y se fue a Constantinopla, ¿sí? Esto es parte de la historia. Y entonces cuando Constantino se va a Constantinopla, funda la ciudad
en honor a su nombre, ¿sí? En honor a su nombre. Cuando él está acá, porque tenía mucho poder, había gente que, de entre los mismos obispos, los que se quedan en Roma, porque en Roma se queda el que era el papa, pero los que están acá y que están con el emperador ganan fuerza. Y a veces los que están de este lado en Roma, sacan unas ideas sobre lo que están reflexionando y estos las debaten y las echan abajo. O estos dicen una cosa y estos dicen lo contrario, o viceversa. Se empieza a hacer un pleito intelectual y usted va a ver eso en los primero, segundo y tercer concilio. Occidente con Oriente, la iglesia oriental y la iglesia occidental, termina dividiéndose en el año 1058 por ahí. Pero empieza desde Constantino. Empieza a haber una iglesia, estamos hablando de la iglesia católica cristiana, pero porque Constantino se muda a Constantinopla, toma fuerza y empieza a haber cierto pleito ahí, ¿sí? Entonces, desde aquí, desde mismo Arrio, había ya un grupo, me parece que los de Oriente que apoyaban a Arrio y los de Occidente, Roma, que decían, está loco lo que está diciendo, ¿sí? Entonces se llegó a esparcir esto por el Oriente, el concepto de cómo percibía a Dios Arrio se regó mucho por Oriente y puso enemistad entre los obispos de Oriente y los obispos de Occidente. Constantino, tratando de resolver este conflicto que se empezó a crear, convocó el primer concilio, y el primer concilio oficial de la iglesia, donde asistieron más o menos unos 200, 250, ¿sí? Obispos, ¿no? Se llama el concilio de Nicea. Este fue el primer concilio de la iglesia, en el año 325 después de Cristo. Entonces, 220, 230 obispos se reunieron para discutir los asuntos sobre la divinidad de Dios. Y encontramos en Nicea estos dos bandos, unos en favor de Arrio y otros en favor de Atanasio. Entonces, del lado de Oriente, Arrio, ¿sí? Este sacerdote, del lado de Occidente, de Roma, dije Atanasio, San Atanasio, que después lo hacen santo, ¿sí? Al final de todo el concilio se definió que el Padre y el Verbo, el Padre y el Logos, el Padre y el Hijo, ¿sí? Entonces, Logo, Verbo, Hijo, estamos hablando de la misma persona, el Padre y el Hijo eran de la misma esencia. Y salió un término, ¿sí? Un término en griego, es una palabra en griego, homoousios en griego, ¿sí? Homoousios quiere decir de la misma naturaleza. Que el Hijo, el Verbo, el Logo, Jesús, era de la misma naturaleza del Padre. Eso lo hicimos ahora en el credo. De hecho, el credo que nosotros rezamos en la misa se empezó a formular aquí en Nicea. Se termina de formular en Constantinopla, pero comienza aquí. Aquí es donde se define que Jesús es de la misma naturaleza del Padre. ¿Se acuerdan que en el credo decimos eso? O consubstancial. Consubstancial, dijimos en un tiempo, es de la misma naturaleza del Padre. Entonces, el fruto de este primer concilio fue que se editó esta parte del credo que tenemos hoy en día. El concilio de Nicea. Mira, aquí estaba homoousios, de la misma naturaleza. Después de Nicea siguió el concilio de Constantinopla. Entonces, ahí vamos de un lado para otro en la iglesia, ¿no? En este tiempo suceden lo que se llaman los padres capadocios. Entonces ya hablamos de los padres apostólicos, los padres apologistas, y en el siglo IV surgen lo que se llaman los padres capadocios, porque eran de la parte de Capadocia, de Asia Menor, que son muy importantes como teólogos, como pensadores. Entre ellos tenemos a San Basilio Magno, San Gregorio de Nisa, San Gregorio Nacianceno, ¿no? Que ellos trabajaron para consolidar la teología nicena, ¿sí? En la parte del este, donde Arrio había regado de alguna manera su herejía. Entonces, San Basilio, San Gregorio de Nisa, San Gregorio Nacianceno, ¿sí? Empezaron eso. El segundo concilio ecuménico, entonces, es Constantinopla, el concilio de Constantinopla, ¿sí? Y sucedió en el 381. Y aquí se reafirmó lo que ya se había hablado en el de Nicea de alguna manera.
se aclaró la identidad del Espíritu Santo porque después del Padre, después del Hijo, surgieron dudas acerca del Espíritu Santo, entonces se aclaró la cuestión del Espíritu Santo, ¿no? Se habló que del Hijo como engendrado desde la eternidad, o sea, fue engendrado por el Padre desde la eternidad, y se afirmó que el Espíritu Santo era igual en honor y gloria al Padre y al Hijo, y por lo tanto, plenamente divino, como hoy en día profesamos en nuestro credo. Debido a esto que se declaró en el Concilio de Constantinopla, ¿sí? En el Concilio de Constantinopla, surgieron todavía algunas confusiones sobre quién era Cristo. Le explico. Teodoro de Mosuevstia sostenía que el Logos asumió, pero no adoptó una personalidad individual humana, mientras que el arzobispo de Constantinopla, otra vez, Nestorio, esta es otra herejía, surge aquí, Nestorio y el nestorianismo, rechazó que María, ojo con esto, porque esto todavía lo proclaman sobre todo algunos grupos cristianos evangélicos hoy. Esto es finales del siglo IV. Nestorio dijo que María fue madre, que María, ¿sí? No era madre del Jesús Dios, nada más madre del Jesús hombre, ¿sí? Que María nada más era madre de la parte humana de Jesús, pero no de la parte divina. Por lo tanto, María no se le puede decir que ella era la madre de Dios, que en griego se dice Theotokos, ¿sí? Aquí está la Theotokos. Entonces, en el concilio de Éfeso, el que siguió, aquí surgió la duda, aquí Nestorio sembró la duda en este concilio, en el Constantinopla, en el 381, y después en el concilio de Éfeso, el que siguió al de Constantinopla, se trató la cuestión sobre la maternidad de María como madre de Dios. Entonces, el nestorianismo tenía la creencia que consideraba a Cristo radicalmente separado, como Cristo tenía dos naturalezas. Ojo, ¿ok? Porque luego aquí también nos podemos equivocar y por eso hasta a veces podemos decir hasta herejía nosotros mismos ahora. Entonces, decía que Cristo tenía dos naturalezas, la humana y la divina. La humana y la divina. Esto lo creemos todavía nosotros, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Completas, ambas de tal modo que conformaban dos entes independientes. Aquí es donde se pone mal la cosa, aquí es donde entra la herejía. Dos personas, se habla de dos personas unidas en Cristo. Dos personas unidas en Cristo, que era Dios y hombre al mismo tiempo, pero formando dos personas, ¿sí? Dividieron a Jesús y nosotros creemos que son dos naturalezas, no dos personas. Jesús es una sola persona. En Jesús no hay dos personas, hay dos naturalezas, una sola persona. Esto es lo que creemos nosotros, ¿sí? Esto fue lo que se aclaró en el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo. Entonces se condenó esto y se afirmó que María efectivamente era madre de la persona de Jesús. Entonces era madre de la persona de Jesús y como tal era madre de la persona de Jesús y sus dos naturalezas. Entonces María era madre de Dios, madre de Dios. Le digo esto porque le digo, todavía en algunos medios evangélicos el día de hoy se siembra esta confusión, ¿no? Yo estaba una vez viajando de Chicago a Houston, ¿no? Estaba en un avión y estaba leyendo mi Biblia, entonces la vecina, ¿no? Una muchacha coreana, una señora coreana, me empezó a platicar y me dijo, oye, veo que estás leyendo la Biblia, ¿eres cristiano? Y yo, sí. ¿Cristiano de cuál? Yo, católico. No eres cristiano. Entonces me dijo, no, sí soy cristiano, ¿no? Creo en Cristo, ¿no? Por supuesto. Y luego me dijo, no, pero ustedes los católicos en realidad no son cristianos, bien, porque ustedes, empezó con la cuestión de ustedes adoran a la Virgen. Y dije, no adoramos a la Virgen. Es diferente a lo que hacemos, veneramos a la Virgen. Y empecé a explicarle, ¿no? Estamos hablando ahí un rato en inglés, le empecé a decir, lo que pasa es que nosotros sí reconocemos pues que María es algo, pero nosotros no decimos que es madre de Dios, es madre del Jesús humano nada más. Y yo le digo, el problema que me estás presentando es que tú estás queriendo dividir a Jesús y a Jesús no lo puedes dividir. No puedes decir como que aquí va el Jesús hombre y aquí va el Jesús humano. Jesús es uno solo con las dos naturalezas totalmente asumidas, ¿sí? Entonces, esto se solucionó en el concilio de Éfeso, ¿no?
También se habló del Espíritu Santo, ¿no? Y se acomodó toda la cuestión de la Trinidad en el concilio de Éfeso. Después de Éfeso vino el concilio de Calcedonia, ¿sí? Y aparecieron dos figuras muy importantes en la historia de la iglesia. Uno es San Ambrosio, que le abrió el telón a probablemente uno de los teólogos más grandes de toda la historia. Yo digo que hasta el día de hoy se habla de dos, ¿no? A Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, siglo IV, siglo V, entre cuarto y el quinto, y Santo Tomás de Aquino, siglo XI, siglo XII, ¿sí? Siglo XI, de estas mentes brillantes en el sentido de la teología. Entonces, había un monje, ¿sí? En este tiempo, en el siglo V, ya, el año 400, principios del año 400, había un monje llamado Eutiquio, que propuso que Cristo tuvo dos naturalezas. Hasta ahí vamos bien. Una divina y otra humana. Hasta ahí vamos bien. Otra vez empezó a desviar la cuestión. Pero estas dos se fusionaron en una sola. Ojo, estas dos se fusionaron en una sola después de la encarnación. Lo cual la iglesia condenó ya que Cristo parecía ni realmente divino ni realmente humano con lo que estaba presentando Eutiquio. Entonces, en el concilio de Calcedonia, por contribución del Papa León, se afirma varias cosas que cierran todas las confusiones que hubo en los últimos tres concilios, ¿sí? Se cierran. Se afirma que Cristo tiene dos naturalezas, ojo, dos naturalezas, pero una plenamente humana contra Apolinar, que había dicho que no era humano, y otra plenamente divina contra Arrio, ¿no? Y sin confusión, no se confundían estas, eran diferentes contra Eutiquio, que Eutiquio lo confundía, sin separación, no se separaban contra Nestorio, ¿recuerda? Nestorio separaba y hablaba de dos personas, ¿sí? Y unida en una sola persona, también contra Nestorio. Estas dos naturalezas unidas en una sola persona, ¿sí? Entonces, eso se selló en el concilio de Calcedonia, ¿sí? Luego tenemos estas dos figuras. Primero, San Ambrosio, que era brillante, ¿no? Lo descubren, lo bautizan, lo ordenan sacerdote, como en un par de semanas llega a ser obispo, ¿no? Súper rápido, porque alguien lo ve y ve que como que puede ser un gran líder, lo bautizan, lo confirman en la primera comunión, lo ordenan sacerdote, lo hacen obispo en menos de 2 semanas, ¿no? Y termina siendo una eminencia impresionante. Termina, ¿no? Escuchando los sermones de San Ambrosio, que predicaba muy bien San Ambrosio, ¿sí? San Agustín, que había sido alguien que no era una piedra fácil de roer, no era fácil, fue muy complicado de convertirse, termina convirtiéndose al cristianismo y convirtiéndose en este teólogo maravilloso, ¿no? Yo había dicho otra vez, top 2, ¿no? De los dos más importantes. Ahora hay quien, yo soy uno de ellos, dice que tenemos top 3, tenemos los 3 más importantes y estoy agregando, ¿no? San Agustín, Santo Tomás y probablemente cuando muera lo harán doctor de la iglesia y lo elevarán a este nivel. Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, es otra de esas mentes, ¿sí? En cuestiones de teología, como en ciencia es Einstein, ¿no? O alguno de ellos, ¿no? En teología existe San Agustín, Santo Tomás, y yo pondría en el mismo nivel a Benedicto XVI. Es impresionante. Entonces, San Agustín pertenecía a la secta de los maniqueos. Recuerda aquellos que tenían como 2 principios. Se convirtió al cristianismo por San Ambrosio y fue ordenado sacerdote en Hipona, en África, en el norte de África. El cristianismo se había extendido en el norte de África de manera impresionante, tenía una fuerza muy grande. Después que se vino el Islam, se perdió mucho el cristianismo ahí hasta el día de hoy, ¿no? Después se convirtió en obispo. San Agustín fue prolífico escritor, ¿no? De varios escritos que iban a afirmar la fe cristiana. Escribió un tratado que se llama De Trinitate, sobre la Trinidad, uno de sus obras mejores. No, hay un par de libros muy interesantes de San Agustín. Uno es Las Confesiones y otro libro más de San Agustín es uno que se llama La Ciudad de Dios. San Agustín, ¿no?
Varios escritos fue contra los maniqueos, ¿no? Que él perteneció a ellos, contra los donatistas, aquellos que se creían especiales y que negaban al otro. Y una tercera herejía que surge en tiempos de San Agustín, muy peligrosa, se llama pelagianismo. Pelagianismo, que sería algo parecido al racionalismo moderno, ¿sí? Pelagianismo, que surge de un monje inglés que se llamó Pelagio, por eso se llama pelagianismo. Otra vez, la mayoría de las herejías tenían que ver con quien la originaba. Y según Pelagio, el hombre no necesitaba de la gracia para obrar bien. No necesitaba de la gracia, el hombre podía obrar bien. Empezó a negar Pelagio poco a poco todas las realidades sobrenaturales. El problema con negar las realidades sobrenaturales es que al final pues terminan negando al mismo Dios, ¿no? San Agustín entonces escribió contra Pelagio, desarrolló todo un proceso, ¿no? Trabajó en la cuestión del pecado original, porque otra vez Pelagio decía que no necesitas de la gracia, que el hombre es bueno, y entonces desarrolla toda la cuestión del pecado original y cómo la gracia nos ayuda, etcétera, ¿no? Finalmente, y con eso va a terminar el día de hoy, ¿no? Empieza la caída de Roma. En el 410 Roma fue saqueada por los visigodos, que algunos romanos culpaban al cristianismo por esta calamidad, lo cual llevó a San Agustín a producir su más grande obra, una de las obras más importantes también, que se llamó La Ciudad de Dios. Está muy interesante. Y que habla de un reino en la tierra y un reino en el cielo, y las diferencias entre estos dos y cómo se oponen. Muy interesante como obra, como una teológica, pero habla para de alguna manera retratar esta realidad de la iglesia de este tiempo, que se había convertido en un reino terrenal, ¿no? Y que en realidad está llamada a algo más supremo, más grande.